Vamos a explicar dentro de el entorno de las matemáticas básicas los números complejos. Estamos acostumbrados a trabajar en las diferentes materias o asignaturas con los números reales, pero en la matemática más avanzada y cuando vean cursos de física o de ingeniería, van a utilizar con frecuencia los números complejos. Vamos a tratarlos entonces, vamos a explicar qué son los números complejos, cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican, cómo se dividen. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo se aplica o dónde se aplica? En distintas ramas de la ciencia y de la ingeniería se aplican estos números complejos en las matemáticas, como decía antes, sobre todo en la representación de ondas electromagnéticas, en corrientes eléctricas, en los campos de la electrónica o las telecomunicaciones. Todos los campos electromagnéticos se analizan y se estudian con los números complejos. En este caso se llaman variables complejas, pero su cálculo es a través de números complejos. Se utiliza entonces en álgebra, en análisis, en ramas de las matemáticas puras y aplicadas, en la solución de ecuaciones diferenciales, en el cálculo de integrales también con variables complejas, en la aerodinámica, hidrodinámica, electromagnetismo, etc. Tiene un amplio rango de aplicación en las ciencias, en las matemáticas, en la física, en la ingeniería. En los circuitos, o sea, en electricidad o electrónica, en circuitos, en cálculos de voltaje, corriente y potencia, también. En circuitos se aplican mucho los números complejos para representar las variables físicas de corriente, por ejemplo voltaje, en forma de fasores, ¿sí? Entonces los voltajes y las corrientes senoidales de un circuito se explican también a través de estas variables o números complejos. Entonces, ¿qué es números complejos? ¿De dónde partieron? Hay ecuaciones de segundo grado o segundo orden que no tienen ninguna solución con números reales. Por ejemplo, esta ecuación: x al cuadrado más 4x más 5. Si nosotros aplicamos la fórmula general algebraica muy conocida, x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada del b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Aplicando esta fórmula en la ecuación algebraica, nos damos cuenta que x es igual a menos 4 más o menos raíz de menos 4 sobre 2. ¿Sí? Menos 4 sobre 2 pues es menos 2. Pero la raíz de menos 4 no la podemos calcular. De ahí se derivan los números complejos, porque esta sería la parte real y la raíz cuadrada de menos 1 se llama variable compleja y. Por eso este x se puede ser a menos 2 más o menos raíz cuadrada de 4, que es 2i. Te repito, los números complejos aparecen cuando vamos a extraer las raíces cuadradas de números negativos, porque y, la variable compleja y, es igual a raíz de menos 1. Entonces un número complejo tiene la parte real, a en este caso, y la parte imaginaria, que es b. En este caso, para el ejercicio anterior, veníamos acá, ¿no? Entonces, raíz de menos 4 es raíz de 4 por raíz de menos 1, obviamente.
Este raíz de menos 1 lo reemplazamos por la variable compleja y nos queda menos 4 más o menos raíz de 4 que es 2 y raíz de menos 1 que es i sobre 2. O sea que x va a tener estos dos valores, ¿no? Si tomamos el más sería menos 4 sobre 2 menos 2, 2i sobre 2 pues sería i. Y la otra respuesta sería tomando el negativo. Entonces nuevamente aparece un número complejo. Entonces x tiene estos dos valores. Entonces son números complejos que están compuestos por la parte real y la parte imaginaria. Bueno, entonces ya entendiendo que son números complejos, vamos a hacer una suma y unos productos de números complejos. En este caso un número complejo es a más bi y el otro es c más di. De la suma sería de esta forma. La suma, se suma la parte real. La parte real aquí es a más c. Y luego la parte imaginaria que es b más c con i. Y la multiplicación o el producto sería aquí a por c. Y este b por d da b por d i cuadrado. Pero i cuadrado es menos 1. Porque es el cuadrado de la raíz de menos 1 que es menos 1. Y luego la parte imaginaria sería a por d más b por d más b por c i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la parte real a por c y esta i por i, pues i cuadrado es menos 1, entonces queda menos bd, también es real, i cuadrado sería un número real. Y la parte imaginaria sería ad por i y luego b por c por i. Entonces esa es la parte real y esta es la parte imaginaria. Hagamos el ejemplo, dos números, la suma de estos dos números, ¿sí? Entonces los números reales serían 3 más 5, que están aquí, y los números imaginarios 4i menos 2i, que están aquí. Les da 8 y 4 menos 2, 2i. Esa sería la respuesta, ¿sí? Y en el caso de la multiplicación, ¿sí? Sería 3 por 5, 15. 3 por 2i menos 6i. 4 por 5, 20i. Y 4 por menos 2 da menos 8 por i al cuadrado. Pero ya sabemos que i al cuadrado es menos 1. Entonces nos queda aquí menos 8 por menos 1. Entonces nos queda 15 menos 6i más 20i y este menos por este más da más 8. ¿Sí? Y luego sumando los reales, aquí queda 15 más 8 y los imaginarios menos 6 más 20. Entonces 15 más 8 da 23 y menos 6 más 20 pues da más 14i. Este sería el resultado de esta multiplicación de números complejos. Miremos que es un conjugado. El conjugado del número complejo es el mismo conjugado, pero cambiando de signo en la parte imaginaria. Entonces, si tenemos ese número complejo a más bi, su complejo conjugado es a menos bi. El producto de dos números complejos, demostrémoslo, o sea, a más bi por a menos bi. Este es el conjugado de este, ¿cierto? Entonces aquí me queda a por a cuadrado. A por b queda menos abi, que está aquí. Bi por a, pues da lo mismo abi, que está acá. Y b por b da menos b cuadrado, pero con i cuadrado. Aquí queda menos abi y abi se simplifican y queda solamente a cuadrado
sabemos que y cuadrado es menos 1. Entonces menos 1 por b cuadrado da positivo más b cuadrado. Entonces, el producto de números complejos conjugados es igual a la suma de los cuadrados de, en este caso, a y b. Por ejemplo, aquí está el conjugado 2 más 3i por el complejo por su conjugado, que es 2 menos 3i. Entonces simplemente 2 al cuadrado 4 y 3 al cuadrado 9. Positivo, vean la fórmula. A cuadrado más b cuadrado, eso da los 13. Ahora la división de números complejos. Para dividir números complejos se multiplica tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la multiplicación de conjugados de complejo conjugado nos da a cuadrado más b cuadrado, o sea, nos da un número real. Entonces, por eso es que el denominador se multiplica por el conjugado. Por ejemplo, vamos a hacer esta división. Entonces tenemos 3 más 4i, 5 menos 2i. Y el conjugado de 5 menos 2i, pues es 5 más 2i, ¿no? Se cambia el signo. Obviamente, para que no altere, se debe multiplicar por lo mismo. Y hacemos las operaciones, como ya sabemos multiplicar. Tenemos 3 por 5, 15. 3 por 2, 6i. 4i por 5, pues da 20i. Y 4 por 2, 8. Por i cuadrado, entonces da menos 8. Que i cuadrado es menos 1. Y abajo ya sabemos que el producto de conjugados me da 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, más 9 da 29. De aquí me queda 15 más menos 8, 7. Y 6 más 20, 26i. Por lo tanto, esto es igual a 7 sobre 29, que sería el real. Y el complejo, el imaginario, sería 26i sobre 29. Usando la calculadora, esto es igual. De la parte real es 0.2413 y la parte imaginaria daría esto. 0.8965i. Miremos cómo se calcula la magnitud y la fase de un número complejo. Por lo general, un número complejo se grafica en un eje XY, donde el eje X es la parte real y el eje Y es la parte imaginaria. Por ejemplo, este número complejo A igual a 3 más 4i, que está aquí. Entonces, esta es la parte real, 3, y la parte imaginaria, 4i. Este sería como la representación del número complejo, que es igual a más bi, ¿cierto? La magnitud, o sea, la distancia que de un punto hasta este punto final, ustedes observan que ahí tiene un triángulo rectángulo, entonces a cuadrado más b cuadrado, la magnitud, ¿sí? Y en este caso es 3 más 4i, o sea, 3 al cuadrado más 4i da 5. Entonces la magnitud de acá es 5, de ese número complejo. Y el ángulo, pues, es la tangente inversa, o sea, tangente a la menos 1 de opuesto sobre adyacente. Esto vale 4 y esto vale 3, eso es 53.1 grados. Entonces yo puedo decir que el número complejo se puede dar de forma de variable, o sea, 3 más 4i. O yo puedo decir que ese número complejo es igual a 5 en un ángulo de 53. Da lo mismo. Bueno, muchas gracias por tu atención. Le agradezco mucho que compartan este video para que pueda llegar a más estudiantes.